Vinicio. Lo invitamos a que presente a Vinicio, claro, al doctor Vinicio. Sí, buenos días a todos. Digamos que un poco para que no fue mi idea, sino fue una idea en colectivo, ¿no? que salió que invitáramos, ¿no? Y afortunadamente conozco a Vinicio de hace tiempo. Es un excelente matemático, alumno de Santiago López de Medrano, geómetra, ¿no? Y bueno, tuvo a bien aceptar venir a darnos una charla de un tema que acaba de salir del horno, ¿no? Que es un trabajo en conjunto con Adrián Ortiz del Instituto de Matemáticas. Y entonces, pues gentilmente aceptó venir a Casa Libertad. Debo decir que el doctor Vinicio, profesor Vinicio, dentro de sus intereses académicos están los sistemas dinámicos, nudos, ¿no? Geometría proyectiva, y bueno, es alguien muy amable y con mucho gusto parece, ¿no? que podrían acercarse en algún momento o pensando en algún futuro para hacer alguna tesis en estos temas. ¿Se me olvidó algún tema al inicio? No. Redes. Aplicaciones de la topología. Exacto, perdón, aplicaciones de la topología, ¿no? Entonces, un poco para que también lo tengan en el radar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Vinicio, por estar aquí con nosotros y adelante. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Yo nunca había entrado en la Casa Libertad, había trabajado en la preparatoria Iztapalapa, que está aquí al ladito, pero aquí no había llegado. Y bueno, pues es un gusto ver algunas caras conocidas. Y bueno, pues ya, disculpen el retraso, pero no calculé bien el tiempo. No sé si con esto para que se escuche más chido que estoy grabando. Bueno, Ahí está. ya se ve mejor. Perfecto. Bueno, entonces, la presentación que preparé es sobre un artículo que escribimos Adriana Ortiz Rodríguez y yo, y el tema es sobre una de las conjeturas que planteó Vladimir Arnold. Es un matemático ruso, ya falleció, pero hizo muchas contribuciones a la matemática. ¿De qué se trata esta conjetura? Se trata de el espacio de los polinomios hiperbólicos. ¿Sí está funcionando el micrófono? Sí, entiendo que sí. Sí. Muy bien. Porque quedó el inalámbrico que está. Déjenme, me confundí hace rato, no sé cómo ya está apagado. Perdón, Vinicio. Bueno, empiezo diciendo que es un polinomio de hiperbólico. Para que sea de hiperbólico debe ser homogéneo de grado D. Y el hessiano en cada punto debe ser un valor negativo. Recordemos que era homogéneo en el caso de los polinomios, que todos los términos sean del mismo grado, y el hessiano pues es el determinante de la matriz de las segundas derivadas parciales. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Cuando una función es homogénea, tiene una particularidad, que lo que vale en un pareja XY determina lo que va a valer en una pareja múltiplo TX, TY. Y en ese sentido tiene a lo largo de, pues, viendo lo que pasa en una circunferencia centrada en el origen, determina lo que pasa en el resto de las circunferencias. Entonces, eso sugiere usar coordenadas polares. Entonces, si tengo mi función X y Y, coordenadas cartesianas, puedo escribirla en coordenadas polares. Digamos, escribo XR coseno de phi, Y igual a R seno de phi, y obtengo otra función. Como todos los términos eran de grado D, R queda a la D, se puede factorizar, y el que sea homogéneo de grado D
permite expresarla de esta forma en coordenadas polares. Entonces el radio queda un exponente, que es el grado del polinomio, y una función que solo depende del ángulo, pensando por facilidad en la circunferencia del ángulo. Bueno, ¿qué sucede? Si me dan entonces una función homogénea de grado D en dos variables x y y, se determina una función periódica f de f mayúscula de f. ¿Y qué podemos hacer? Podemos agarrar la función f de x y, calcular las derivadas parciales, segundas respecto a x dos veces, la cruzada, una respecto a x y una respecto a y, dos veces respecto a y, y cada una, si hago x igual a, restringiendo a la circunferencia unitaria, x coseno de phi y y seno de phi, obtengo tres funciones que dependen del ángulo phi. Y con eso puedo a cada ángulo asociarle un punto en R3, que sería la terna A de phi, B de phi, C de phi. Al variar phi, digamos, cuando fijo un ángulo phi, tengo un punto en R3. Muevo el ángulo phi, muevo este punto en R3. Va a describir una curva. Y esta curva va a ser periódica, porque el ángulo es periódico. Entonces, ¿qué sucede? Como este A, B y C son correspondientes a las segundas derivadas parciales de la función, el determinante vendría a ser AC menos B cuadrado. Entonces, ese va a ser el hessiano. Y si sustituimos todo en términos de F, se obtiene esta expresión. Entonces, cuando esta me da una forma de saber si un polinomio es hiperbólico, me dan un polinomio homogéneo de grado D, lo escribo de esta forma en términos del ángulo, y con esa función que solo depende del ángulo, puedo evaluar esta cantidad y ver si es negativa en todos los ángulos. Si sí lo es, diremos que es hiperbólico ese polinomio. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, pongamos un ejemplo. Considero la función que a cada z lo eleva al cubo. Entonces puedo desarrollarlo y puedo agrupar en parte real y parte imaginaria. Voy a quedarme con la parte real. Entonces la función que voy a proponer es f de x y igual a x al cubo menos 3xy cuadrado. En este caso, la función f de phi, ¿cuál va a ser? Va a ser coseno de 3 phi. Podemos ir checando esto. Y entonces, veamos si este es de, digamos, primero, este polinomio es homogéneo, es de grado 3. Y me pregunto si es hiperbólico o no. Primero que nada lo empiezo a graficar. Se podría decir es la silla del mono, pensando que acá estuvieran las piernas del mono y atrás la cola. ¿Y qué sucede? Podemos calcular las derivadas parciales. Primero las dos derivadas respecto a x, respecto a y. Puedo calcular las segundas derivadas parciales, que es 6x menos 6y menos 6x otra vez. Sustituyo x coseno y y igual a seno. Obtengo mis tres coeficientes, o mis tres A, B y C en R3. Y varío el ángulo phi, esto me describe una curva. Ahorita veremos cómo queda esta curva. En este caso el hessiano es el producto de A por C, que sería esto da, bueno, lo veo acá, 6x por menos 6x da menos 36x cuadrada, y le resto b cuadrada, que es restarle 36y cuadrada. En la circunferencia unitaria, pues esto da constante, da menos 33. Y entonces decimos que este es un polinomio 3 hiperbólico. 3 porque es de grado 3, homogéneo, y hiperbólico porque el hessiano siempre da negativo, salvo en
el origen. Puedo graficar esta curva, en este caso me da una elipse. Más aún, hay una caracterización de los polinomios de hiperbólicos. Tengo la curva. ¿Cuál es la condición de hiperbolicidad? Que esto de negativo todo el tiempo, para todos los ángulos. Pero esto se puede pensar que la curva rodea sin tocar a un cono, al cono sólido dado por la desigualdad opuesta. Si no se cumple, si en todos los puntos siempre es cantidades negativas, no toca al cono al complementario. Y en este caso, ¿cuál es ese cono? Se podría ver así. Y en este caso, la curva dio una vuelta alrededor del cono. No pasa por lo de adentro, podría quizás quedarse afuera, pero lo que no debe es de meterse al cono, a ninguna de las dos mitades, por decirlo así. Esa es la condición geométrica de que el polinomio original haya sido hiperbólico. Una vez que tengo una curva hiperbólica, se puede calcular el número de vueltas que da alrededor del cono. Este número de vueltas, ¿qué podría suceder? Cuando damos vueltas puedo darlas en un sentido o en otro sentido. Entonces, aparte de ser un número entero, tiene signo este número porque depende en qué sentido di las vueltas. Entonces, para evitar ambigüedades sobre el signo de este número de vueltas, da una definición relacionada, que es la de un campo vectorial en el plano. En este caso, el plano complejo. Pero bueno, se puede ver que esto va a equivalente y es una forma de precisar en qué sentido se van a dar las vueltas al cono. Ahora, comencemos primero viendo qué pasa para cada grado. Empecemos con los homogéneos de grado 2. Entonces tengo un polinomio, lo puedo ver de esta forma: ax cuadrada más bx más y cuadrada. Hay tres constantes. Estas tres constantes me determinan un punto en el espacio tridimensional. Quito el origen porque ahí ya no sería de grado 2. Y entonces, lo mismo podemos hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? El conjunto de todos los polinomios homogéneos de grado 2 podemos pensarlos como el espacio tridimensional. Cada punto, un polinomio. Cada polinomio homogéneo, un punto. Lo mismo si fuera de grado 3. En este caso, habría 4 coeficientes, no todos deberían ser 0, y tengo un punto en R4. Entonces, y en general, el espacio de los polinomios que son homogéneos de un grado D se puede identificar como RD más 1 quitando el origen. Entonces puedo hablar del espacio de los polinomios. Tiene una topología. ¿Cuál topología? La de R4, inducida identificando cada polinomio con su vector de coeficientes. Ahora, ¿cuál es la condición de hiperbolicidad? La condición de hiperbolicidad me dice que cuando restrinja la circunferencia unitaria, una cierta función que depende del ángulo sea negativa todo el tiempo. Que se puede ver que si movemos poquito cada coeficiente, si no nos movemos mucho, no cambia el signo eso. Digamos, la curva que tengo en R3, si la muevo tantito y no tocaba el cono, pues si le muevo muy poquito todavía no va a tocar el cono. Entonces va a ser un conjunto abierto. Es decir, si un polinomio resultó de hiperbólico y lo perturbo tantito en el mismo espacio de polinomios homogéneos,
sigue siendo hiperbólico. Esa es una primera idea. Entonces, va a ser, de hecho, una subvariedad de la misma dimensión. Y bueno, este es un conjunto, es abierto. Y una primera pregunta, cuando tengo un conjunto del cual no conozco, es, por decirlo así, de cuántas piezas es, cuántas componentes conexas tiene. Esta es la pregunta que Arnold seguramente se hizo y que trató de responder. Y de alguna forma la conjetura es una respuesta parcial a esta pregunta. Ahora, ¿con qué herramienta respondió la pregunta? ¿O fue el caballito para responder la pregunta? Bueno, se puede definir el índice de una curva. En este caso habíamos dicho que era el número de vueltas. ¿Y qué pasa si movemos poquito la curva? El número de vueltas se mantiene. ¿Y qué sucede si voy deformando la curva? El índice no cambia si la deformo continuamente. Es decir, si agarro la curva y la deformo y en ningún momento atraviesa el cono, el número de vueltas que dio el cono fue el mismo. Es un invariante. ¿Y esto qué me permite decir? Si te dan dos polinomios, de cada uno calculas su curva, de cada curva calculas el índice. Si te dan números distintos, entonces los polinomios están en componentes conexas distintas, porque si hubieran estado en la misma, hubiéramos podido deformar uno al otro y la curva se hubiera deformado a la otra, siendo todo el tiempo curva hiperbólica. Entonces este índice me va a permitir saber al menos cuándo dos polinomios están en componentes conexas distintas. Ahora, Arnold propuso una familia de polinomios. Su familia fue de esta forma. Agarra justo la parte real de elevar z a una cierta potencia y lo multiplica por este radio al cuadrado. Bueno, aquí hay entre 2 le quita el cuadrado y queda una potencia del radio por la parte real de z a una potencia. Entonces, agarró esta familia. ¿Qué sucede? Vio que si el número k estaba entre la raíz de b y el número d, el resultado era un polinomio de hiperbólico. Este, por construcción, ya es homogéneo y para estos valores de k resulta ser de hiperbólico. Y calculó, para estos polinomios, calculó el índice de las curvas correspondientes. ¿Y cuál fue el índice? Solo dependió del número k. Fue 2 menos la potencia justo compleja a la que estábamos elevando. Y contando los posibles índices, tendremos información sobre el número de componentes conexas de este espacio de polinomios hiperbólicos de grado D. Bueno, otra cosa que observó fue que el índice es congruente con el grado módulo 2, es decir, tiene la misma paridad. O sea, si D es par, los índices de las curvas van a ser pares. Si D es impar, los índices de las curvas van a ser impares. También vio que si D era par, lo máximo que podía ser el índice era 0, y si D era impar, lo máximo que podía ser era menos 1. Eso ya en general, no solo para los de su familia. Ahora vemos con esta familia cuáles índices se obtienen. Para D igual a 3, los de esa familia que sean hiperbólicos, solamente la única posibilidad era que K fuera el mismo 3, porque raíz de 3 es mayor que 1. Entonces, aquí este tiene que ser de la misma paridad, tiene que ser 3. Y bueno, 3 es la única solución. Solo hay un polinomio de esta familia, que es justo el que dábamos hace rato. Y para este polinomio se calcula el índice y da el número menos 1.
Y esto concuerda con nuestra interpretación del número de vueltas, porque esta curva da una vuelta alrededor del cono. ¿Qué pasa cuando D es 4? Me fijo en la desigualdad. Los números que satisfacen estas desigualdades son 3 y 4, pero la condición de paridad me dice que solo puede ser 4. Solo hay un polinomio que viene a ser este, y lo desarrolla el polinomio. Y bueno, ¿cuál es el índice de la curva asociada a este polinomio? Resulta ser menos 2. Y si uno graficara la curva, daría 2 vueltas alrededor del cono. Uno más. Veamos qué pasa si D fuera el número 5. K puede tomar valores 3, 4, 5. Por la paridad no debe ser 4, entonces tengo 3 y 5. Si K es 3, ya tengo un polinomio un poquito diferente, que es como el del z al cubo, pero multiplicado ahí por el radio al cuadrado. Y calculamos el índice y da menos 1. Cuando K da 5, obtenemos el polinomio asociado a z a la quinta, la parte real, y allí el índice salió menos 3. Ahí ya tengo dos índices distintos, lo cual quiere decir que este polinomio y este otro polinomio ya están en componentes conexas distintas. Recapitulando, cuando D es 3, tenemos al menos una componente conexa, C de al menos un polinomio que hay allí. Cuando D es 4 también, y cuando D es 5 sabemos que hay al menos dos componentes conexas. En una de ellas el índice valdrá menos 3, en la otra valdrá menos 1. Pero se puede ver que no solo hay al menos una, sino que hay exactamente una. Y de hecho se ve que no hay al menos 2, sino hay exactamente 2 en el caso de igual a 5. Se puede hacer de a poquito tablas con diferentes valores de D, pero se va complicando el problema y ya van quedando preguntas. Digamos, la pregunta estaba abierta en general. ¿Y cuál fue la conjetura que dijo Arnold? Parte basándose en la familia que propuso, parte en las desigualdades generales que obtenía. Decía, el número de componentes conexas del espacio de los polinomios homogéneos e hiperbólicos del grado D aumenta cuando D aumenta al menos como una función lineal del grado de los polinomios. Esa fue la conjetura. ¿Y qué es lo que dijimos Adriana y yo? Dijimos que era cierta y la formulamos de esta otra forma. Pues si es impar, ese espacio tiene este número D menos 1 entre dos componentes conexas, y si D es par, tiene D entre dos componentes conexas. ¿Y cuál fue la idea esencial para la demostración? Fueron 3 pasos. Primero, ver que si tengo dos polinomios hiperbólicos, no son, digamos, están en la misma componente conexa si solo si las curvas asociadas tienen índices iguales. Esa fue la primera idea. Allí que se aprovechó que como el espacio de los polinomios hiperbólicos es abierto, estar en la misma componente conexa es poderlos conectar con trayectorias, y es deformar uno en el otro, y con deformando con trayectorias, las curvas también se van deformando, y si todos son hiperbólicos nunca atraviesan el cono, el número de vueltas no se altera. Entonces, la primera fue ver que era así y solo sí, esta relación. Ahora, segunda cosa, vimos cuál era el máximo número de componentes conexas. Allí el grado es el que nos sirve de cota, porque el grado del polinomio nos dice el máximo número de vueltas que puede dar la curva. Eso está limitado por el grado del polinomio. Y entonces de ahí se limita el número de
de, de componentes conexas. Y luego, ¿qué es lo que es la parte más original? Hacer una propuesta de otra familia de polinomios. Unos polinomios que tengan todos índices diferentes, que vayan realizando todos los índices posibles, permitidos por las desigualdades, y entonces de ahí está saliendo el teorema. De hecho, ¿cuáles fueron esos polinomios? Fueron estos. Unos fueron tal cual el x cuadrado menos y cuadrado. En lugar de x cuadrado más y cuadrado, el radio fue multiplicarlo por 1 de grado 2n. Lo hace de homogéneo de grado 2n y lo sigue manteniendo casi como el x cuadrado menos y cuadrado. Otra. Este mismo, pero multiplicado por x y multiplicado por estos otros productos. Cada uno de estos se puede factorizar. Son, por decirlo así, factores lineales que están factorizados. Podríamos ver las rectas que pasan por el origen, el número de ceros. De alguna forma, son esencialmente que están siendo polinomios homogéneos que tienen un cierto número de rectas que pasan por el origen, y lo multiplicamos por algo que le aumente el grado para que sea homogéneo del grado mayor. Y en una pequeña variante de ¿cuál es? Multiplicarlo por un factor más que sería casi el intermedio al siguiente. Y entonces, ¿cuál fue la estrategia para probar que estos eran de hiperbólicos? La idea fue una especie de inducción. Alguien observó que si uno era de hiperbólico, cuando lo multiplicaba por otro factor, el otro también era de hiperbólico, y entonces, si probábamos que los de menor grado eran hiperbólicos, con ese paso inductivo, los siguientes iban a ser hiperbólicos también, y eso permitió ya decir cuáles eran. Y en esta familia completa, pues también se pudo calcular el índice, y entonces, pues ya, supimos todo de ellos. Ahora, algo que ya no dije aquí, fue que el índice está relacionado con el número de puntos críticos y con el número de ceros. Entonces, en estos casos, el número de ceros es fácil de calcular en la circunferencia unitaria, porque un factor no produce ceros, y los otros factores son rectas que podíamos saber en dónde eran ceros. Y además va alternando el signo, es decir, cuando atraviesa la altura z igual a 0, pues cambia de signo. Entonces, sabiendo los ceros, podemos saber cuántos máximos, cuántos mínimos y en qué intervalos están, en qué intervalos ambos. Eso nos facilitó probar, hacer el cálculo de los índices. Lo más difícil fue que eran realmente de hiperbólicos. Y bueno, pues las principales referencias, uno es el artículo donde Arnold plantea su conjetura y da las definiciones básicas, y este todavía está en Argel, digamos que todavía está en revisión, el de Adriana. Quizás me faltaría decir que yo supe de este problema por un tesista de Federico Sánchez Bringas, Luis Cedeño. Él hizo su tesis sobre esta conjetura. Ellos ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Luis? Propuso una familia que realizaba más índices que la familia original de Arnold, pero esa familia funcionaba en unos, digamos, no alcanzaba toda la infinidad de índices. Entonces así fue como conocí el problema, pero quien conoció primero el problema fue Adriana. Ella estudió con Arnold en Rusia, y digamos, el artículo de Arnold es del 2001, es decir, Adriana desde entonces conoció ese problema, y
Y entonces ella había trabajado, pues muchos años ya en él. Entonces, cuando yo empecé a colaborar con ella, ya llevaba un tramo bastante avanzado. Digamos, yo ya di un empujón adicional, pero bueno, pues es trabajo en equipo este resultado. Y bueno, pues ir a, no sé, preguntas, comentarios. Estaba buscando. No, preguntas, no sé si haya preguntas, comentarios. Me levanté porque buscaba yo el líquido. Es trabajo en equipo, ¿no? Aunque también es prácticamente todo. Sí, a ver, no sé si sea posible un poco de las ideas de por qué el grado acopla el índice. Sí, digamos que vamos a ver. Digamos, el grado es la potencia, en este caso habrá potencias de X y potencias de Y. Las potencias de X van a ser, podríamos pensarla como cosenos de múltiplos de phi. Y las potencias de Y como senos de múltiplos de phi. Y ¿qué va a pasar? Todo van a ser, digamos, si es de grado D, todo se va a desarrollar, digamos, va a ser esta f de phi, ¿no? Esta función, que depende del ángulo, resulta ser periódica, y de hecho podemos saber su periodo, y su periodo a lo más chico que va a ser, digamos, el valor de D va a determinar el periodo, y entonces lo desarrollamos en series de Fourier. Como aquí todo salió de combinaciones de hasta una cierta frecuencia, digamos, esas series van a ser finitas. Entonces, el número de vueltas, pues también va a estar delimitado. Esencialmente esa es la razón. O sea, todo, podríamos decirlo. Habrá sumandos que sean coseno de phi, seno de phi, otros que sean coseno de 2 phi, seno de 2 phi, otros senos y cosenos de 3 phi. Podríamos pensarlo como la curva en el espacio como suma de otras curvas, y los periodos ahí se van complementando, y entonces como que no puede dar más vueltas que tiene un múltiplo de phi mayor, y ese múltiplo de phi mayor lo delimita el grado. Pues no sé, una breve, no sé si por las vueltas, eso para la pregunta, pero si se usan homotopías, en algún momento se usan homotopías o algo así, o algo Sí. de escoger que va a ir. Sí, de hecho, digamos, en el espacio de los polinomios lo estamos viendo como un Rn. Y entonces, pasar de un polinomio a otro con una trayectoria es pasar de un vector a otro con una trayectoria. Entonces estamos moviendo esos vectores de coeficientes, los estamos moviendo. Esa es como una primera idea. Y la otra idea es, pues le pasa lo mismo a las curvas gamma, que están rodeando al cono. Al mover los coeficientes se va moviendo también la curva. La dificultad allí fue que la forma en que se mueve la curva no era tan obvia, porque
Una cosa es los polinomios, puedes ver cómo se mueven los coeficientes, pero como aparecen las segundas derivadas, ahí la forma en que se movía la curva ya no era tan clara. Pero bueno, sí aparece ahí una homotopía entre las curvas también. Y después la segunda. Y después, También estaba por Pedro. Mira, aquí trabajaste con buenos números enteros, no negativos positivos. El polinomio, el grado, no lo han visto en términos fraccionarios y aplicar cálculo fraccionario ahí y ver cómo se comporta. no lo hemos hecho, pero bueno, es una buena pregunta, es algo para seguir avanzando. Efectivamente podría pensarse función homogénea, aunque no sería, bueno, ya no sería polinomio, pero sí está el concepto de función homogénea. Pues era la pregunta. Bueno, no lo hemos trabajado. Se aproxima más a lo que uno necesita, porque a veces, pues no necesitamos algo entero, sino para que se aproxime mejor a cierta curva o cierta aplicación. Entonces a veces conviene más el cálculo fraccionario y resulta mejor, se ve mejor, se aproxima mejor. Sí, bueno, es una pregunta que habrá que pensar. Paco, Francisco, Javier, Sí, bueno, tengo varias preguntas, ¿no? Pero digamos, una básica, así elemental, veo que para, por ejemplo, hacer la parametrización de la curva, se usan las coordenadas polares. Eso, me imagino que escoger esa fue porque es más manejable de cierta manera, o por qué se escoge esa parametrización, porque me imagino que si no tomas otra te puede dar otra curva, o no sé, digamos que cuando se construye, calculas derivadas parciales, y luego la curva usas con X igual a R coseno de θ y igual a R seno de θ, y ya con eso construyes la parametrización. ¿Hay alguna razón de escoger esas parametrizaciones? Pues esencialmente es que si una función es homogénea, lo que pasa en todo el espacio queda determinado por lo que pasa en la circunferencia. Cuando siendo de 2 variables, si fuera de 3 variables sería la esfera unitaria. Esa es una propiedad de las funciones homogéneas. Nada más un detallito de lo de los exponentes fraccionarios. Quien sé que está trabajando en cosas de cálculo fraccionario es Fernando Brambilla. Hubo un evento, un homenaje a Pablo Barrera, otro profesor de la facultad, y allí en ese evento platicó del cálculo fraccionario. son amigos de la universidad, los dos. Bueno, no sé si Francesca, tiene Padilla y la amiga. ¿Tienes varios? Bueno, esa era una, pero la otra era más general en el sentido de que, según entiendo, la estrategia, pues ya se sabía, no sé si era resultado de ustedes, que había una cuota superior. Entonces entiendo que lo que buscaron fue encontrar una familia específica que alcanzara la cuota. Sí, esa fue la idea de que mencionaste al final, para llegar al teorema. Sí, o sea, el grado determina el rango en que puede variar el índice. Y la familia de Argon cubría algunos valores de ese rango. ¿Qué quedaba abierto? Ver si había polinomios que realizaran los índices que faltaban. De alguna forma, el índice más fácil de saber era, pues, cuando es coseno de phi, ahí era cuando se podía en ese caso sí se podía saber, pero ese era uno de los posibles valores. La pregunta era,
habrá polinomios cuyos índices realicen los valores que están permitidos por las desigualdades y la teoría, pero que no sabemos si realmente se realizaban. Eso era como parte de lo que estaba viendo. ¿Alguien más? Hola, pues más que pregunta es un comentario, o sea, no soy especialista en esta área, pero lo que logré como percibir durante tu exposición es que en alguna diapositiva este problema que estaban abordando lo dividieron en tres problemas más. La estrategia de la prueba esa fue esta. Sí, y lo que quería comentar es, pues, como pensando en que a veces a los alumnos uno les deja tareas, pues esta es una muy buena estrategia para abordar el problema, o sea, dividirlo en problemas más sencillo. más sencillos. Sí. Ajá, solo quería comentar eso, pensando en los alumnos, que a veces uno les deja un problema y como que se les dificulta buscar cómo abordarlo. Esa es una excelente estrategia, dividirlo en problemas más sencillos. Como las recomendaciones de Proyecto, que a ver si un problema está muy difícil, piensa en un problema parecido pero más fácil. Sí. Y luego ya le va subiendo bueno, una de las tantas. Lo que decía Paco muchas veces, ¿no? De que si tienes un problema muy difícil que no puedes resolver, lo dividas en varios problemas más pequeños Más que no se sencillos. puedan resolver. Hasta luego. Bueno, la otra inquietud que tenía era así muy general. Pues yo sé que Arnold es famosísimo en todos lados, es un referente, e incluso sé que tiene algunos alumnos que estudiaron el doctorado con él, ¿no? Aquí en el mexicano. Pero no sé si haya un seguimiento, no sé si como un grupo de fans, no tanto, pero sí que alguien dé un seguimiento a las respuestas a las conjeturas de Arnold, porque hay un libro famoso de los 1000 problemas de Arnold. Yo, por ejemplo, Kachuk cada 5 años hace un recuento de las preguntas abiertas del CP Teoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si alguien haga algo parecido con las preguntas de Arnold, si hay un seguimiento, o en algunas vertientes como esta, que vayan diciendo, pues esto es lo que responde a tales preguntas de Arnold. Porque, de hecho, hay un del famosísimo Scottish Book que se hizo allá en Polonia. Hay algunos libros donde pues, describen quién ha trabajado los problemas del Scottish Book y cuáles siguen abiertos, ¿no? No sé si algo parecido en algo, lo de Arnold es vasto, ¿no? Pero no sé si algo, al menos. Digamos que yo sepa, ¿no? De hecho, hasta teníamos dificultad para saber, bueno, ¿a qué revista enviamos el artículo? Porque como que, aunque hizo muchas contribuciones a las matemáticas, como que no agrupó un grupo de exalumnos que continuaran su trabajo. Entonces, como que la mayoría de los problemas de que se siguen trabajando, lo hacen como por separado a algunos de sus exalumnos y algunos cambiaron de prioridades pensando en problemas quizás más fáciles. En cambio, lo que sí podría decir es, hay otro ruso que es Ilyashenko, él fue colega de Arnold, pero él sigue vivo y él sí tiene como un grupo de exalumnos que sí han seguido trabajando, en particular en la UNAM está Laura Ortiz y Ernesto Rosales. Bueno, Ernesto fue alumno de Arnold, pero Laura tiene esa capacidad de agrupar a los estudiantes. Digamos, a lo mejor no se va tan rápido en cubrir los temas así a toda velocidad, pero sí como que van todos juntos y van discutiendo y de hecho hace poquito hubo un evento que fue sobre el problema 16 de Hilbert. Digamos, que Ilyashenko, a diferencia de Arnold, abarcó un amplio muy rango de problemas. Ilyashenko se ha centrado en pocos problemas, pero ha trabajado en ellos muchos años y de hecho de repente dice, ay, es que esto de prueba estaba mal y ahí va una corrección.
Y entonces, esa forma de trabajo, de ir todos juntos, todo el seminario de exalumnos, bueno, alumnos presentes y exalumnos, creo que ha permitido un desarrollo importante. Algo parecido, pero en Brasil. Ahora este año fue un congreso conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y Brasileña. En ese evento, este año resulta que falleció una profesora brasileña, le decían Sirica, el nombre es María Aparecida Suárez Ruas, si no me equivoco, pero el chiste es que ella contribuyó a los sistemas dinámicos y ella era muy querida por sus alumnos. En el evento de sus exalumnas casi lloraban y contaban anécdotas de cómo ella hizo muchos aportes a la investigación. También tenía su lado humano y tenía paciencia con los estudiantes y los iba sacando adelante. Y entonces esa comunidad que sigue existiendo en Brasil, relacionada con las teorías de singularidades, va a hacer otro evento el próximo año en honor a Siriño. Y de hecho, Siriño impulsó la investigación en singularidades no solo en Brasil, sino con México, con España, con Japón. De México, algunos que colaboraron con ella era León Kushner, Pepe Seade, José Seade, director del Instituto de Matemáticas. Toda una gama más o menos amplia a nivel internacional de colaboradores. Y bueno, ya que el mundo se globaliza, pues aprovechemos esos puentes que se van creando para saber lo que se va haciendo en otros países. Pero bueno, en particular Siriña tenía ese rasgo de que agrupaba a los estudiantes y como que los motivaba a seguir estudiando y aprendiendo. Y ese rasgo no todos los investigadores lo tienen. Yo siento que es algo que para sacar adelante a México tenemos que hacerle más como ellas, ¿no? Muy bien. Pues agradecemos nuevamente al profesor Vinicio. Un modelo de taza. Solo de Sofía. A ella está muy solicitada. Sí. Por ello, Para que se coleccione. Perfecto, si le pones mucho de visibilidad. Porque me da la impresión de que, a lo mejor con temas, por eso no hemos despejado de mí, pero no digo, Muchas gracias. Con Milton tenemos el contacto, cualquier cosa. Mi correo, están ahí en la misma facultad, de gómez@ciencias. Bueno, pues qué bueno que están por acá. Ahí está. Por ejemplo, este es 12 más 2, 12 de este, 12 de aquí, este es
dos en el Madrid. Es que así hay dos K. Sí, porque como este está fijo, ¿no? Sí. En ese sentido no corresponde al ¿Sí será esto? ¿Será el índice? No. Pues nada más como de enumerarlos, pero sí estábamos pensando en el todo, pero bueno, no, ya que ahorita no dice. Y este resultado que dijiste está bien bonito el de las conductas. O sea, esto está diciendo que la cantidad de índices es una copia inferior a de las conductas. Sí, que es ustedes vieron que eso era igualdad. Era igualdad, sí. Ya, ahora. Fíjate que si cambias de componente con esa, cambias el Ya. No era obvio. Yo también que me gustó esto de las voy a poner al baño. Sí, ¿no? Sí, En sentido real. exacto. Ya, claro. De hecho, el número de ejemplos tiene Lo hiciste con el argumento, ¿no? el argumento, exacto. La variable que está disponible ahí. Está súper chido. Oiga, hay bocadillos de champiñones ahora. Por favor, adelante, con toda confianza. Mariano. Si necesitas que te ayude en algo, necesitas que te ayude en algo, con gusto. Sí. Nada más dices. Tres. Muy bien. Sí. Sí, te oye bien. 1, 2, 3. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. Se oye bien, ¿verdad? Se oye bien. ¿Fuerte o? Se oye bien. Se oye bien. Perfecto. Bueno, 1, 2, 3. ¿Ok?
sesión del día de hoy. Es para mí un gusto contar con Ricardo Gómez. Debo decir que con Ricardo lo conozco desde hace mucho tiempo, llevamos el curso de variable compleja 1. Ricardo está en el estudio de matemáticas, también es un excelente matemático. Sus áreas de expertise pues, son la dinámica simbólica, la combinatoria analítica y también el formalismo termodinámico, son como los temas donde se mueve. Y bueno, también es guitarrista, ¿no? y bueno, logra combinar estas dos pasiones de la guitarra y la matemática. Es un gusto que estés con nosotros aquí en Casa Libertad. El título de la plática es De Pitágoras al formalismo termodinámico. Y pues bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Me da mucho gusto estar aquí. Cuando Mito me invitó, me dijo, pues a lo mejor puedes platicar algo de matemáticas y música y llévate la guitarra, ¿no? Me dice, si quieres te llevas la guitarra. Y yo dije, bueno, pues órale, me llevo la guitarra. Siempre es difícil, ¿verdad? Dar charlas y tocar, pero vamos a hacer un intento por hacer esta charla un poco más inmersiva, ¿verdad? Entonces, efectivamente, me dedico a dinámica simbólica, combinatoria analítica y trato de adaptar estas ideas de estas materias y en particular el formalismo termodinámico al contexto musical, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. La charla se trata desde Pitágoras al formalismo termodinámico, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con Pitágoras, ¿verdad? Me estoy yendo a la prehistoria, ¿verdad? Vamos a ver si funciona esto. Ay, no llevo pibe, no sé. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, Pitágoras, ¿verdad? Bueno, y la relación de las matemáticas y la música viene de antaño, ¿verdad? Viene de antaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pitágoras, entonces, cuando nos preguntamos de dónde provienen las escalas, las notas musicales, nos vamos hasta Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras de Samos, ¿verdad? Fue un pionero en el estudio de las escalas musicales, desarrolló un modelo musical que hoy en día se conoce como la escala pitagórica, ¿no? La cual dio origen a gran parte de la música que conocemos. Entonces déjenme platicarles un poquito qué es lo que hace Pitágoras. Entonces, pues Pitágoras agarra una cuerda, déjenme bajar porque agarra una nota, por ejemplo, ahí está, y agarra un aparato así como ¿no? Y empieza a dividir la cuerda en fracciones, ¿no? Entonces los números que le tienen más. Entonces la divide a la mitad, por ejemplo. Ahí está. Y como que le suena igual, ¿no? O sea, más aguda, pero como que suena igual. También en vez de dividirla en dos, la hace 2 veces más grande. Como aquí estoy en la más grave, no puedo, pero le pico aquí el pedal. No sé si alcanzo a irse hacia una octava hacia abajo, ¿no? Aquí en estas ondas hay muchas matemáticas, por cierto. ¿Sí? Entonces tiene ¿verdad? El mi, o bueno, o do, como quieran. Entonces tenemos abajo. Pero todas le suenan igual. Entonces empieza a dividir la cuerda en otras fracciones. ¿Sí? Empieza a dividir en otras fracciones. Por ejemplo, un tercio. Y empieza a buscar. Por ejemplo, esa le suena muy mal. Esa combinada le suena muy mal. Va a seguir subiendo. Y empieza a buscar una que le guste. Ustedes me dicen a ver cuál les gusta. Esta, ¿no? O sea, se siente, dicen, no, esta es la onda.
sigue? No. ¿No? Hasta que llega otra vez a la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál escoge? Esta. ¿Sale? La quinta. Esa le gusta. Esa le gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone a iterar. Si del sol le salió el do le salió el sol, que es la quinta, pues hay que poner la quinta del sol, que es un re. Y el re, la que sigue. Y sigue iterando, ¿no? Sigue iterando. Y saca todas, empieza do, sol, re, la, mi, si. Luego del si se va al fa pero sostenido, ¿no? Fa, do, sol, re, la, mi sostenido, y del mi sería el si sostenido, que es do, y ya regresó a la octava, ¿no? Ya regresó y dice, pues con esas ya, pero le falla un poquito porque como la dividió en 3 medios, él lo hizo 3 medios exactamente. Y si cuando regresa del ciclo llega a la octava, que dijimos que era dividir entre 2 o multiplicar por 2, entonces 3 medios a la longitud de su ciclo le deberían dar una potencia de 2. Pero 3 medios a la 12 es 129. Le falla un piquito. Entonces eso es lo que se llama la escala pitagórica. Ahora vamos a apagar esto porque ya se me alucina. Me voy a torturar. Y entonces lo que se hace hoy en día es, en lugar de multiplicar por 3 medios, multiplicamos por 2 a la 7 doceavos. Es 2 a la 1 sobre 12, raíz doceava de 12, 7 veces, ¿no? Para llegar a la quinta. ¿Sí? Entonces, esta escala, cuando multiplican por 1.498 en lugar de 1.5, aquí sí se cierra bien el ciclo. ¿Sí? Esta es la escala bien temperada. Esta es la escala pitagórica. ¿Sale? Entonces, gran Pitágoras, ¿no? Él nos inventó todas estas ondas para divertirnos. Perdón. Aquí estas divisiones, estas fracciones, son precisamente eso. Aquí no son 12, son 8, son el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Sí. Pues que es la que se usa pues mucho hoy en día, ¿no? Las frecuencias de
el sistema MT, son esas, ¿no? Estas son las frecuencias y uno va multiplicado por 2 a la raíz 12 a la de 2. Muy bien, entonces bueno, aquí iba a hacer una canción dedicada al jam de Pitágoras, pero vamos a seguir, vámonos hacia lo siguiente. Entonces, si ya tenemos las 12 notas, si uno toca todas las 12 notas, está tocando la escala cromática. Y como que hay que sacar un subconjunto, ¿no? Como Pitágoras se encuentra la mayor, ¿no? O la menor. Sí. Empezar en distintas notas. Entonces, ¿qué es una escala musical? Ya tenemos las notas, el siguiente paso son las escalas musicales. ¿Qué notas voy a yo escoger para tocar mi cosa? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Vivaldi, sabía muy bien escoger escalas, ¿no? Es un video que pueden ver, ahí está el QR. Escala mayor, ¿sí? Esta es una escala mayor. ¿Sí lo alcanza a oír? Ahí vean el video, se pone muy divertido. No lo vamos a ver todo para que vayan y lo vean, ¿verdad? Entonces, escalas musicales. ¿Qué es una escala musical? A ver, lo que hacemos es que hablamos de música tonal. Entonces, se fija una nota, por ejemplo, do, y quedan las 11 restantes. ¿Sale? Entonces, en cada cuadrito decidimos si la tocamos o no la tocamos. ¿Sí? Y todas las posibles combinaciones es lo que aquí vamos a entender por escala musical. ¿Sí? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? 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 No. Fíjense, en cada cuadrito ponemos sí o no. ¿Cuántas opciones tenemos? 2. ¿Y cuántos cuadritos hay? 11. Entonces, ¿cuántas hay? 2048. 2048, correcto. Entonces tenemos 2048 formas. Por ejemplo, esa es una forma, esa es una escala, la que hace el do y el sol, la quinta, ¿no? Ahí está la quinta. Entonces nada más toco do y sol. O do y fa, ¿no? Do y fa. ¿Sí? O esa es otra, ¿no? Do mi sol, ¿no? Do mi sol. ¿Está ahí? ¿No toma? ¿No toma? Do mi sol. Entonces todas esas son opciones que tiene el músico, ¿no? Ya dijimos cuántas hay. Hay 2048. Y entonces uno como músico, cuando está tocando, puedes escoger cuáles de estas 2048 vas a tocar. O sea, vas a sacar un subconjunto de un conjunto de tamaño 2048. ¿Y eso de qué tamaño es? Eso es gigantesco. O sea, por cada escala puedes o la escojo o no la escojo. También tienes dos opciones. Así como esta, ¿no? Pero en vez de 11, ahora son 2048. Entonces son 2 a las 2048 formas que hay de escoger escalas. Y ese número es más grande que el número de átomos en el universo.
Entonces realmente la gama que tenemos es enorme. Y entonces lo que hemos hecho aquí, que estamos en una jornada de modelaje, es yo les vengo a platicar de un modelo que desarrollé basado en termodinámica para clasificar estos subconjuntos de escalas, ¿sí? El modelo se basa en el modelo de Ising, o el modelo de Ising, que a veces se llama, ¿no? Que es el que explica el magnetismo, ¿sí? Piensen en una barra magnética hecha de un metal magnético. Piensen que es en el plano, si quieren. Entonces cada átomo ocupa una posición en una latiz, si la ven así microscópicamente. Y los átomos de estos elementos tienen la propiedad de que apuntan o para arriba o para abajo, ¿sí? ¿Y cómo deciden? Depende de la banda que está alrededor. O sea, el modelo de Ising es el modelo de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, si alrededor los átomos están apuntando para arriba, el átomo dice, no, pues yo me junto con ellos y apuntan para arriba. Por eso en el magnetismo todos apuntan para arriba. Y para abajo es para abajo. Entonces lo que hacemos es, para arriba es, entonces ahora mis escalas son átomos. Y apuntan para arriba es, esa sí la toco, apuntan para abajo es, esa no la toco, ¿sí? El programa se llama Skeletor, así como Skeletor, ¿no? ¿Conocen a Skeletor? Es que están muy jóvenes aquí, ¿no? Ahora sí ya me de He-Man, exacto. A He-Man se lo conocen, ¿no? A ver, amiguitos, al que da consejos ahí, ¿no? Es el mero. Entonces, fíjense, en el modelo de Ising, tienen un átomo y el átomo tiene que saber quiénes están cerca, ¿no? Hay una red, hay una gráfica. ¿Cómo es la gráfica en las escalas? Va a ser una onda así, es como un hipercubo de dimensión 11. Es un hipercubo de dimensión 11. Cada vértice aquí es una escala y las vamos así construyendo. Y entonces cuando tú quieras saber si vas a prender o apagar una escala, vas a ver a tus vecinos cómo se define la adyacencia. Una escala va a estar cerca de otra si resulta de que le quito o le pongo una nueva nota. ¿Está claro? Entonces, si por ejemplo el do mi, ese es un vértice. Si le agrego el sol, do mi sol, entonces pongo una flecha entre eso, ¿sí? Pero no pongo una flecha entre do mi sol y re fa la, ¿no? Porque son bien distintos. A lo mejor hay un caminito que me lleva una a la otra, pero hacia adyacencia, ¿sí? Entonces, Skeletor, por cierto, está disponible. Ahorita les paso es un programa hecho en Java, disponible en la red. Y fíjense, las escalas forman una curva así. Aquí lo que estamos viendo es el histograma de todas las escalas. Las que tienen una nota, las que tienen dos notas, las que tienen tres notas, 4, 5, 6, 7. Fíjense, las de 7 es la mayoría. Ahí está el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La cromática está hasta acá. La pentatónica está aquí. ¿Sí? Dígame. Entonces, ¿la definición de la adyacencia cuál es? De que una escala es adyacente a otra, si esta resulta de esta, ya sea quitándole una o añadiendo una. Y entonces, por ejemplo, si escogiste, esta es el do mi sol y este es el do re mi sol, entonces pongo una arista, porque esta salió de esta porque añadí el re. Do mi sol, do re mi sol. ¿Sí? ¿Está claro? Es de tonos enteros, ¿verdad? No, todo es semitonos. Todo es semitono, por eso son dos. Son dos. Sí.
Sí, sí. Correcto. Aquí, por ejemplo, todo lo azul, aquí esta es una escala, la que escogí, la verde. Todas las azules son las adyacentes de añadir una o de quitar una. Si añado 2, me salen estas azules. Si le añado 3, esta. Entonces son sus... ¿Sí? ¿Está claro? Toda esa información te la da Skeletor así. Y es gratis. Entonces, resulta que las escalas forman una gaussiana, ¿no? Porque tienen una distribución binomial, ¿sí? Que muchos de ustedes conocen. Y bueno, la gaussiana, pues ya todos han oído, han visto esta máquina de... ¿Cómo se llama? La máquina de... Esta se llama la máquina de Galton, ¿no? Es la máquina de Galton, y si echan cañiquitas así y las dejan caer, se les van a formar las escalas, ¿sale? ¿Sí? Esta es la gaussiana, todos conocen estos billete alemán. En este billete alemán, voy a cerrar esta que me confunde. Aquí, ¿no? Aquí hay un zoom de este billete y se hace una de estas, ¿no? Entonces, era otra rola, pero esas me las voy a saltar. Entonces, a ver, ¿cómo escogemos escalas? Dígame. Entonces, ¿se podría decir que es al azar o viene por parte de la administración? No, bueno, al azar te sale cualquier cosa bien extraña. Sí, obviamente tienes que, fíjate, ¿cómo sabe un átomo que los que están juntos apuntan para arriba o para abajo? Con una función de energía que se llama el hamiltoniano. El chiste de Skeletor es que ahora el hamiltoniano, en lugar de... La energía está en términos musicales. Por ejemplo, si es un viaje, güey. Por ejemplo, si las escalas tienen quintas o terceras menores, todo eso lo controlas con Skeletor. Está bien padre. Ahorita se los voy a enseñar. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, todas estas escalas allá arriba las saco de allí. Dígame. Pero ¿por qué tienes que llevar una melodía hacia la caja, aventando un dardo en un círculo dividido? Los Beatles. A ver, yo me sé una de los Beatles. Esa no. No, pues no era al azar, ¿verdad? Porque sonaría muy mal. No, ellos tenían todo un sistema, ¿verdad? Hay parámetros estéticos y por otro lado los matemáticos. Y yo creo que los Beatles pensaban más en la estética. Bach, por ejemplo, ese sí hacía ondas bien locas, hacía reflexiones así y así, generaba el famoso canon del cangrejo. Lo iba a traer, pero dije, ahí está tan choteado, ¿verdad? Que dije, bueno, todo el mundo los conoce, pero sí. ¿Respondo la pregunta? No. ¿O sí? O sea, dígame. Eso quiere decir que entonces también genera escalas pentatónicas o son cuerdas mayores o... No, es que generas todas las escalas que tú quieras con el Skeletor. Pues ahí sí suena... Por ejemplo, mira, te voy a decir, ¿cómo? No suena al azar la pentatónica, pero sí tiene también su chiste al momento de ingresar la nota en donde se supone que no iría. Correcto. O sea, por ejemplo, para escoger pentatónicas buenas, por ejemplo, tratas de que no tengan cromatismos. Es decir, todo sostenido. O sea, sin que en términos del número, fíjate, una escala son numeritos que suman 12. Y por cada forma de sumar 12 tienes una escala. Entonces, por ejemplo, dices que la escala no tenga unos, es decir, no hay cromatismo. Que no tenga ni uno ni doces, es que hay saltos de al menos terceras menores, etc. Todo eso lo puedes controlar. Y así lo escoges para darle el tinte a tu canción. ¿Sale? Entonces, miren, en el Skeletor hay un botón que le picas y entonces el programa lee un archivo de texto como símbolos.
Por ejemplo, piensen en este símbolo, en este texto, mi mamá me mima, ¿sale? En este texto que está aquí. Entonces, agarran una ventana de tamaño 12, ven el primer símbolo y ven cuándo regresa. Y esto es en el espíritu de Poincaré, ¿verdad? Y entonces cuentan el tiempo que tardaron en regresar. Por ejemplo, esto es cada 2. Entonces, 2, 2, 2, 2 me da do, re, mi, fa, sol, la, porque hay 2 semitonos entre cada uno. Entonces, por ejemplo, este es otro ejemplo. Pre, pe, pa, pi. El primer símbolo es P. Y se repite 3, 2, 2, 2, 2 y 1. Entonces, esta es la escala. Entonces, agarramos una sucesión que es muy famosa, la de Two Moores. ¿Quién la conoce? ¿No? Es una sucesión binaria. Y es magnífica porque es de complejidad mínima. Es un sistema de entropía cero que le llaman, ¿sale? Y empieza así, es blanco y negro. Si tienen un blanco, lo que sigue es al revés de lo que hay. Y al revés es blanco, el al revés de blanco es negro y al revés de negro es blanco. Entonces, si hay blanco, ¿qué es lo que sigue? Negro. Si hay blanco-negro, ¿qué sigue? No, si hay blanco-negro, lo que sigue es negro-blanco. Si hay blanco-negro-negro-blanco, ¿qué sigue? Negro-blanco-blanco-negro y así, ¿sale? Entonces, se fijan en esa sucesión y le aplican la regla del primer símbolo. El que sea esta una sucesión de baja complejidad quiere decir que las palabras de tamaño 12 que van a encontrar van a ser pocas. De hecho, son 12 escalas que salen, nada más de la sucesión de Two Moores, con la regla del primer símbolo. Por ejemplo, esta es esta, la Insen A3. Normalmente este show luego lo hacemos con toda una banda. Hoy no viene la banda porque aquí no cabemos. Pero, por ejemplo, con esta escala que vamos a escuchar ahorita, sale de Two Moores, ¿sale? Sí, pero por ejemplo, muy bien, sería así. No sé por qué, ese es un ejemplo de estas Two Moores, ¿no? Como les decía, esta es otra, aquí es con la banda, miren, chequenla. Esta es con la banda, esta es otra escala de... ¿Cómo se llama tu banda? Tenía un nombre ahí, ¿no? Ajá, los simbólicos enanos. Este video lo pueden ver aquí. Todos deberían de estar sacando el teléfono así, exacto. No, ya son unos musicazos, ahorita se los presento. Esta canción está inspirada en la escala alterada, ¿no? Así se llama. Si uno se fija en la escala mayor, tiene 5 tonos completos y 2 semitonos.
todos sus modos también, pero hay más escalas que tienen 5 tonos y 2 semitonos. De hecho, nada más hay 3 en todo ese gran universo y son estas 3: la Ionian, la Neapolitana y esta que estamos escuchando. ¿Sale? Esta es la banda, los simbólicos dinámicos. Tenemos aquí nuestra página web, chequenla. Tocamos pues, de todo. ¿Sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi, ¿no? En unos 15 minutos, ¿no? Entonces, en el saxofón está Aldo Max, no sé si lo ubican. Aldo Max fue miembro de Santa Sabina, ¿verdad? Estuvo de hecho casado con Rita Guerrero, es el papá de su hija, ¿verdad? Es un musicazo, Aldo Max. Ahorita tiene su proyecto de los músicos de José y trabaja con nosotros. Está también Chelo Vaca en el bajo, es un músico súper, toca en el Foro Shakespeare, padrísimo. Y Jerry García en la batería. Un día de estos esperamos poder venir aquí con toda la banda, ¿va? ¿Sale? Pero chequen ahí sale. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Ya, entonces vamos a hablar ahora sí tantito de matemáticas. ¿Sale? Esta es la Graphic User Interface de Scalator. O sea, cuando bajan el programa y lo echan a andar, esto es lo que ven. ¿Sale? Acá está la gaussiana, aquí está la gaussiana acostada. Entonces cada cuadrito es una escala, ¿sí? Cada cuadrito es una escala. Miren, aquí estoy moviéndome con el y allá se ve por dónde estoy en el mapa. Y esta parte que está aquí, el mixer, ahí es donde controlo la energía. Ahí controlamos la energía, el número de segundas menores, el número de segundas mayores, etc. Hay un video también, aquí esta es la página, un video para donde les explico un poquito, ¿no?, de cómo es que funciona todo este sistema. Como les dije, lo que ustedes tienen que hacer, esto está inspirado en el modelo de Ising, que ya les dije, son lattices, donde los átomos apuntan para arriba, más, o para abajo, menos. En el modelo de Ising, el hamiltoniano, es ¿no? Son estas funciones, donde aquí WS y WS más E, este es el vecino de WS, el sitio S, el sitio arriba, abajo, izquierda, derecha, trae un más o un menos. Si los multiplico, el signo que yo traigo con el signo que trae mi vecino, si los dos traemos el mismo signo, esto es positivo. Si traemos signo diferente, esto es negativo. Y sumamos, y eso ya me da un peso, ¿no?, de cuántos están apuntando para arriba y cuántos están apuntando para abajo. Y en base a ese peso, con una probabilidad, con un volado que toma en cuenta el peso, decido si me quedo en el signo que estoy o si cambio. Ese algoritmo es como un autómata. Sí, es como un autómata. Sí, que ve arriba abajo y decido cómo cae. Sí. Y eso se puede simular, ¿verdad? Y entonces uno lo que hace es que la naturaleza es floja. Entonces, ¿cuál configuración es la buena? La que genera menos, la que requiere menos energía, ¿no? Y eso es lo que hace Skeletor. Cuando ustedes mueven los parámetros, buscan las escalas de mínima energía según esos parámetros, ¿no? Y lo que encuentran son, por ejemplo, las escalas con quintas, las escalas en tonos menores, etc., ¿no? Y la simulación se realiza con un algoritmo que lo inventó Roy Glauber, se llama dinámica de Glauber. Este es el algoritmo que aquí decide la probabilidad de cambiar o no. Y fíjense, vamos a poner aquí átomos y vamos a echar a andar el algoritmo. Átomos apuntando para arriba y para abajo aleatoriamente, echamos a andar el algoritmo y vemos qué pasa. Miren, pum, pum, pum.
Es como un autómata. Se empiezan los blancos con blancos y los negros con negros. ¿Sí? ¿Qué más suena eso, no? Los positivos con los buena onda, como quieran decirlo, yo qué sé. Pero sí, y ese modelo lo hacemos, pero con las escalas, ¿no? ¿Vale? En el modelo de Skeletor, ya dijimos, la gráfica es un poco más complicada, es un hipercubo de dimensión 11. Y el hamiltoniano, pues es un alucine. ¿Sí? Pero está hecho con la finalidad de que funcione. Si quieren entender bien, está también ahí un artículo en el Archive, ahorita disponible, donde pueden leer con detalle cómo afecta este hamiltoniano. ¿Sí? Pero aquí vemos un chorro de parámetros, una temperatura de cada track, de cada propiedad musical que yo quiero capturar, ese es J, y lo divido en una serie de factores que me dan mucho control. Así se ve la parte del mixer. Cada track es cada uno de estos sumandos, K de 1 a M. Tengo N propiedades musicales que luego mezclo para sacar la configuración de mayor energía. ¿Sale? Así se ve, cada uno lo puedo prender y apagar. Tiene un ecualizador. Este ecualizador, ¿qué es lo que hace? La propiedad musical que captura este track la localiza nada más en la columna correspondiente en la gaussiana. ¿Sí? Sí, esto hace el ecualizador. O sea, afecta solamente a la columna. Si quiero que afecte a todo el universo, lo subo todo. Si quiero que nada más afecte la columna 7, subo nada más ¿Sale? Es un poco difícil de... O sea, es la página web donde lo pueden bajar. Ahí. Está en GitHub. Y creo que sería todo. Entonces, dígame. ¿Sí? Yo creo que la canción que cantaste de los Beatles, esa en particular no sería la Salosamente, pero Tomorrow Night, por ejemplo, que es la más conocida de los Beatles, fue creada Salosamente. Tomorrow Night, ¿cómo va, más o menos? No, lo que es la de Benefit of Mr. Cat, tomaron una cinta y la cortaron. O sea, la secuencia la cortaron y luego tomaron las piernas, las alejaron así. Hicieron una rola. Hicieron una bolsa de bolillos y luego la fueron sacando y las acomodaron. Sí, es de Benefit of Mr. Cat. Ay, la voy a checar. Se puede hacer, creo que también Mozart aventaba dados y ondas así, ¿no? Pues sí. Y por cierto, con la inteligencia artificial hoy en día, no sé si conocen este sitio Suno, está muy cañón. Está muy cañón. Uno le puede poner una letra, estilo de rola y te genera cosas. Y de alguna forma están también basados en este tipo de modelos, ¿no? ¿Alguna? Ajá. ¿Más preguntas? Sí, bueno, respecto a... por ejemplo, porque hay unas escalas que sobresalen sobre otras, ¿no? Sí. Por ejemplo, allá en Andalucía dicen, bueno, los analistas es que con el modo frío te ponen aquí con el modo flamenquillo. No sé por qué hay unos que dominan, y eso viene desde los griegos, ¿no? Desde los griegos, sí. Porque hay una conexión, como pensando también en la zona áurea, Sí. es peculiar, ¿no? Y en Sí. las escalas debe haber algunas que... Sí. Hay otra sucesión que se llama la sucesión de Fibonacci, pero no es la de los números, es como la de Two Moores de ceros y unos también.
pero sale con otra sustitución y con la sucesión de Fibonacci que está asociada al número áureo, y si uno aplica la regla del primer símbolo, esta de mi mamá me mima, sale la escala menor, sus modos, y unas otras más. Entonces, sí, por alguna razón este asunto de la estética, ¿verdad? Escoge lidio y sus modos, frigio, mixolidio, etc. Y muy pocas más. Esta idea de usar, por ejemplo, las escalas que salen de 2 Moores, nos salen escalas que tienen 3, por ejemplo. O sea, saltos grandes. Y unos también. Entonces, hacer música con ella se vuelve difícil, pero lo intentamos. Ese es un poquito el mensaje, ¿no? De que tratar de salir de lo que la mayoría de la gente hace, que es usar las escalas, por ejemplo, de los modos griegos, y ver qué otra cosa sale y ver cómo suena. Entonces, sí, digamos. Mencionarle esto de la energía, digamos, del modelo de ISO, Sí. está representando como una cualidad como de la estética musical. Técnicamente es matemática, pero puede tener una interpretación estética. Por ejemplo, que la escala no tenga unos. Eso quiere decir que no hay disonancias. ¿Sí? Se me preguntaba qué tanto este modelo que presenta lo dice. Sí. Podría ser un modelo, digamos, como del gusto musical humano. No, claro que sí, lo puedes adaptar. Sí. Está representando eso. Por ejemplo, piensa en IA, ¿no? Tú puedes ponerle rolas, una rola, y decirle a la máquina, busca los parámetros que generan las escalas que están saliendo de esa rola. Y tú las escoges en un cierto estilo. Por ejemplo, algo que no sea estéticamente musical, un ruido, Ajá. una ruidosa, lo trasladas a mixing, Ajá. te va a dar como otro tipo de relaciones. Te va a dar otra relación, sí, exacto, te daría otras relaciones. Entonces es buscar parámetros que te generen cosas que sean agradables. Entonces, por ahí está, ¿vale? Algo así, ¿no? Es como se acaba, ¿no? La caricatura. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por favor, ¿Nos podrías comentar 3 recomendaciones musicales? 3 recomendaciones mías musicales. O sea, Hay un guitarrista, ¿no? Kenny Barron, ¿no? Kenny Barron, Julian Lage. ¿Conocen a Julian Lage? Un guitarrero extraordinario norteamericano. Julian Lage, Kenny Barron, y ¿quién más? Bueno, a mí Paco de Lucía siempre se me ha hecho extraordinario, pero estoy más como de intérpretes que de música, ¿no? También lo personal me gusta, bueno, Herbie Hancock, que también es fantástico, ¿no? No sé, esos nombres me vienen ahorita a la mente. Díganme. Entonces, esta aplicación solamente toma las notas de ciertas frecuencias, pero podría haber de otros tipos de frecuencias. Por ejemplo, hay escalas que se utilizan en la India que no tienen nada que ver con las frecuencias que ya tienen en un modelo Pitágoras. Sí. O sea, como que las notas no son las que nosotros conocemos. Utilizan notas, o hasta en China llegan a utilizar otras frecuencias. Correcto. Que son como las comunes. Sí. Pero también se podría generar ese... Claro, o sea, tu octava, tú decides en cuántos la divides. Por ejemplo, en 24, el sonido 3, el famoso, ¿no? De Carrillo. 24, y te dan... El modelo, teóricamente, es igualito.
puedes seguir hasta donde. De hecho, los ritmos también los puedes pensar así, ¿no? Porque el ritmo es un compás y donde pegas es la nota que pones, es el mismo. Entonces también se aplica ritmo, ¿no? Sí, sí. Bueno. A mí me gustaría hacer un comentario que tuve la fortuna de volver a encontrar a Ricardo, porque lo encontré en la Facultad de Música, porque sus hijas las lleva a la Facultad de Música y yo llevo a mi hijo a la Facultad de Música, y entonces nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. Entonces yo soy ajeno a la música, ¿no? Pero Ricardo pues, lo recuerdo de la licenciatura con la guitarra, y entonces estoy empezando a entrar en este mundo fantástico de la música, que ya me quedó claro que efectivamente tiene muchísimo matemático. Muchísimo. Entonces es una punta de personaje. Y bueno, pues Yo también, para complementar, sí. hace rato al inicio mencionaba el evento que hubo sobre el homenaje a... No, aquí. ¿El Viviechenko? No, Pablo Barrera. de Lima. Pablo Barrera. Pablo. Pero no es de Lima, es de la capital. Ya Es sé. Pablo Padilla. Pablo Padilla hace mucho de esas cosas. Yo creo que estás hablando de Padilla, pero Padilla también es músico, ¿no? Sí, toca el piano muy bien. Él ha tratado de identificar el estilo con matemáticas. Es un comercial hablando de música. Mañana aquí ahorita a las 4 va a haber un concierto de un grupo de música balcánica. Lo he escuchado y es bastante bueno. Muy gozados el día de hoy. Eso. No, pues para. Ricardo, pues muchas gracias. Órale. Muchas gracias a Órale, todos. pues. Muchas gracias, no, una taza de taza. Muchas gracias. De Sofía, ¿no? Se acabó. Mañana continuamos con nuestro evento relacionado con la Revolución Macabana 2025 Plantea la Libertad. Mañana, viernes 21 de noviembre, nos vemos a las 9:30 aquí mismo. Iniciamos 9:30 y la última conferencia será a las 12:30 con la doctora Luisa Picones. Y nuevamente recordando de Chapingo, va a haber una visita al Colegio de Posgrados de Chapingo, Centro Conacid, para quienes estén interesados en cursar una maestría en estadística, en ciencia de datos. Chapingo está aquí a, 10 kilómetros antes de Texcoco. El día 26 de noviembre a las 11 de la mañana saldrá el transporte y iremos hacia allá. Cualquier duda la pueden consultar, para cualquier duda pueden acercarse a Jessica, a nuestra red de servicio social o al doctor Misaías López Mora. Gracias, entonces por aquí estamos mañana. Bocadillo, por favor, todo el mundo. Me hago un lado, Aquí con el mito, quiera. Aquí con el mito. No me encuentro. Vente, Vinicio. Yo sí te tomo la palabra para que un día con tu banda. Órale, sí, no, sí venimos. Nos igual y continuamos.